y de los avatares de su vida, además de su vida como hombre revolucionario, como el gran comunicador que fue. Yo creo que si algo revolucionó Hugo Chávez fue la comunicación política. Vamos a conversar con una colega y buena amiga. Se trata de Elena Salcedo, periodista de una amplia trayectoria. Fue presidenta de Radio Nacional de Venezuela y convirtió esa emisora en una escuela para el periodismo venezolano. Y es además miembro fundadora del movimiento Periodismo Necesario. Elena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Esther. ¿Cómo estás tú? Bueno, felicitaciones siempre por tu programa, porque con muchos aportes importantes, entrevistados como Indira ayer, que fue extraordinaria la participación y los Bueno, se planteamientos lo que haremos hizo. saber Sí, a sí. Indira. Por Mira, eso te estaba llamando ayer, porque era así realmente extraordinario todos los aportes que hicieron ambas en esa entrevista. Mira, Elena, quisiera comenzar porque nos dijeras, tú ejerces el periodismo desde hace muchos años. Cuando llegó Hugo Chávez ya tú eras una periodista consagrada en los medios venezolanos. ¿Qué cambió cuando llegó Hugo Chávez, cuando irrumpió en la escena pública, que además no fue con la presidencia, fue antes, cuando la rebelión del 4 de febrero, y después de esos 40 segundos que cambiaron la historia, también se convirtió siempre en noticia? Sí, yo considero que desde, como tú bien lo ubicas en ese contexto, desde que se conoció la irrupción de Chávez el 4 de febrero, marcó realmente un cambio en la comunicación. Yo creo que empezamos a entender aún más lo que significaba noticia, la importancia que tenía la noticia, y uno compara con el contenido que había anteriormente, que eran unas ruedas de prensa totalmente tediosas, fastidiosas, que daban las personas de la Cuarta República, y aquella irrupción que hizo el comandante Chávez solamente con una pequeña frase y con un movimiento tan trascendental como el que llevó a cabo el 4 de febrero. Entonces eso indudablemente que marcó un antes y un después en la comunicación en Venezuela, y que además él prosiguió después cuando señalaba la importancia, la trascendencia que tenía la verdadera comunicación, y además cómo hacerlo. No es Sí. solamente comunicar, Bueno, yo creo hablar que por todos decir los algo. periodistas de esos tiempos, la década de los 90, quisieron alguna vez entrevistar a Hugo Chávez, estuvieran de acuerdo o no con sus ideas, ¿no? Claro, porque era el hombre que era la noticia que transformaba, que además no solamente era el concepto que te emitía cuando estaba dando una declaración, sino todo lo que significaba el contenido que envolvía la respuesta que señalaba Chávez, que te abría el camino, que te señalaba el camino, y que te señalaba realmente una política de conducción de un país. Eso fue realmente lo extraordinario, y por eso se considera que realmente fue un fenómeno comunicacional, realmente alguien que muchos presidentes después en otros países siguieron en esa línea de hacer un programa dominical, pero no se trata de hacer un programa dominical, se trata del contenido de ese programa que tenía el presidente Hugo Chávez, y que además tenía una característica bastante fundamental: la participación, el humor, la música, la denuncia. Es decir, el tiempo Bueno, realmente. Chávez no era realmente como muy buen cantante, pero la gente disfrutaba No, mucho no, de no, él no escucharlo cantaba cantar. bien, no, él no cantaba bien, sino que cantaba bonito. Decía la gente. Sí, Y él, por ejemplo, lo sabía, pero él lo disfrutaba, y además él era una persona con total desparpajo, y como a mí me gusta cantar, pues yo canto, y así a es. los demás si no les gustó. Sí, pero además con una pedagogía política impresionante. Yo creo que Exactamente, que eso es lo nunca se importante. había abordado los temas. Hoy en día la gente en común maneja temas sobre la economía, sobre las influencias geopolíticas que afectan nuestro país en materia económica, sobre el tema petrolero, que yo siempre digo en todos los espacios que nosotros somos un país que tiene más de 100 años viviendo del petróleo, pero poco sabemos de él. Sí, porque Chávez te obligaba realmente a ir al fondo, al contenido, a la historia. Necesariamente tú tenías que tener un contexto, porque si no, no podías estar entendiendo lo que significaba el discurso de Chávez. Y además enseñó
a que todos realmente, cuando estamos dando una información o realizando algún tipo de actividad, tenemos que ubicarnos realmente en la historia, la importancia que significa la historia. Y eso siempre lo tuvo él como un signo, como una línea de trabajo, y que afortunadamente todavía eso ha persistido, y porque indudablemente que en este momento esa línea, todas estas políticas que trazó Chávez se mantienen vigentes y son las que nos han permitido a nosotros seguir adelante, que han permitido a este país seguir construyendo, solidificándose y enfrentando tantas adversidades. Ahora, Elena, ahí veamos la otra cara de la moneda, quienes siempre adversaron a Chávez, ¿no? Porque también eso se convirtió en un fenómeno digno de estudiar. Desde el 4 de febrero, porque hay que recordar que ese día, 4 de febrero de 1992, se convocó de urgencia sesiones en el Parlamento, puesto que hay que recordar también que el presidente entonces, Carlos Andrés Pérez, pidió la suspensión de garantías esos días. Y la intervención de al menos tres voceros, dos de ellos representaban a los partidos tradicionales de la Cuarta República. Uno fue David Morales David Bello, Morales Bello, que pidió muerte a los exactamente. golpistas. Sí, Y el otro exactamente. fue Rafael Caldera, que ese discurso del 4 de febrero lo Lo catapultó catapultó, para su exactamente. segunda Sí, presidencia. El tercero fue de Aristóbulo Istúriz, sí. un discurso que reivindicaba la acción de los militares en rebelión como una respuesta de una sociedad que exigía cambio. Sí, pero fíjate que frente a todas esas, sobre todo el discurso de Morales Bello, que fue algo realmente terrible, eso pedir, si como si en Venezuela existiera la pena de muerte, muerte a los golpistas, con aquella destemplanza, pues, la cual intervino. Pero había un pueblo que ya había establecido cuál era la decisión, y la decisión era respaldar la actitud tan valiente, tan decidida por la defensa de este país que había asumido el comandante Chávez. Entonces pudieron haber muchísimos discursos, muchas, digamos, políticas que podían establecer represivas por parte del gobierno de la Cuarta República, y no obstante el pueblo ya dio una respuesta, prosiguió además con esa entereza defendiendo al comandante Chávez, que luego la Yare se impregnaba permanentemente de pueblo, Así es. y aún ese sentimiento se mantiene en Lo que Venezuela. no impidió que inclusive en muchos medios que tenían compromisos claros políticamente hablando con los partidos del estatus en ese momento, iniciaran feroces campañas contra Hugo Chávez y contra el movimiento que él representaba, ¿no? Bueno, siempre la actitud de las corporaciones mediáticas ha sido de esa forma, ¿no? Y ahora, lógicamente, que están muchísimo más afianzadas, porque siempre han respondido a determinados intereses, sobre todo de países foráneos, porque ellos siguen esa égida, ¿no? Y lógicamente que su actitud fue mucho más, con más fiereza cuando se lanza a la campaña electoral el comandante Hugo Chávez. En su gobierno fue una campaña realmente feroz que ocasionó la participación de ellos para el golpe de Hubo Estado momento en el año culminante 2002. de esa campaña feroz, porque hay que recordar que la promesa fundamental de Hugo Chávez, a diferencia de los candidatos hasta ese momento que prometían villas y castillos, pues Chávez nada más prometía refundar la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Fue su única promesa de campaña Exactamente. y la comenzó a cumplir apenas asumió el mando del país. Ese proceso de la constituyente en 1999 también tuvo una campaña mediática feroz en contra. Sí, es que no hubo ningún momento del periodo de gobierno del comandante Hugo Chávez, ni en su campaña electoral, por primera campaña electoral, que los medios de oposición y todos los factores de poder, lo que ahora se denominan los apellidos, eh, se opusieran al gobierno. Sabían perfectamente cuál era que ellos no podían jugar absolutamente nada
en esa nueva actividad que estaba planteada. O sea, conocían perfectamente lo que se hablaba de crear una nueva república, porque se constituyó realmente una nueva república. Y Chávez habló de la refundación, realmente lo logró. Ellos no tenían cabida allí porque sus intereses son completamente ajenos a los intereses que persigue el pueblo venezolano, la gran mayoría. Ellos están buscando sus apetencias personales por encima de lo que sea, que es lo que todavía se mantiene por parte de algunas cúpulas y partidos políticos que siguen plegados, por supuesto, a esa orientación, que cada vez han tenido, se han topado con estrellándose contra una realidad que les presenta la formación que le dio el comandante Chávez, porque no tiene otro responsable ni otro ideólogo que el comandante Hugo Chávez. El comandante enseñó lo que significa historia, enseñó lo que significa patria, enseñó lo Lo que que significa significa realmente identidad. contar con un país. Exactamente. El tema de Defender la al país. identidad es otro aspecto que yo quiero abordar y le quiero recordar a quienes nos están escuchando y nos están viendo que estamos conversando con Elena Salcedo, periodista, comunicadora, es fundadora del movimiento Periodismo Necesario, fue directora, presidenta de Radio Nacional de Venezuela y una periodista de una amplia trayectoria en medios públicos y privados del país, ¿no? Elena, el tema de la identidad fue fundamental siempre en el discurso de Hugo Chávez. De hecho, quizás uno de los momentos para mí cumbres, y yo quisiera tu apreciación también, fue cuando se aprobó la realización de un referéndum revocatorio en 2004. El día que el Consejo Nacional Electoral anunció que efectivamente se habían recolectado las firmas válidas necesarias para convocar ese referéndum, Hugo Chávez en una transmisión nacional hizo referencia a la figura de Florentino y el La diablo, campaña de Santa Inés. la campaña de Santa Inés. Exactamente. Pero yo debo confesar, lo digo siempre además como una anécdota, que a pesar de que me he jactado siempre de tener un conocimiento bastante amplio de la historia de Venezuela, me tocó ponerme a estudiar y además aceptar con vergüenza que no conocía la epopeya que significó la batalla de Santa Inés, que es una batalla además por la estrategia utilizada por Zamora, estudiada en las academias militares del mundo y que fue un verdadero descubrimiento. Yo creo, y hago referencia a ese momento, porque el tema de la identidad con la historia patria, con los personajes, la reivindicación de nuestros héroes y heroínas, además, de nuestras costumbres, de nuestra herencia cultural, fue una parte muy importante del discurso de Hugo Chávez. Sí, porque es que Chávez, además, en todas sus intervenciones, no escatimó en ningún momento la posibilidad de enseñarnos, ¿no? Y tú dices, bueno, que realmente a ti te da mucha pena, pero yo creo que realmente a todos nos dio mucha pena, pero además fue muy bueno que nos permitiera realmente aprender, y que en este momento nosotros ya estamos lo suficientemente conscientes y creciditos políticamente de que tenemos que ubicarnos siempre en un contexto histórico, y ese fue un camino que trazó el comandante Hugo Chávez. Anteriormente los próceres de la independencia eran solamente próceres que estaban, digamos, lo ubicamos era en la historia, pero no nos conectábamos con esa responsabilidad, esa lucha que ellos hicieron. En este momento la sentimos como esa lucha que realmente fue nuestra, esa lucha trascendental que nosotros y nosotras debemos continuar. Entonces ese es el aporte tan valioso que nos dejó el comandante Hugo Chávez, y que bueno, no hay ninguna persona que no haya sido impregnada de ese espíritu, de ese ánimo, de sentirse realmente, como tú dices, con la identidad de la patria, con la identidad del país, con la identidad y la compenetración con nuestros héroes. Fue
fueron momentos bien importantes que todavía se están repitiendo, que todavía se están manteniendo, que es parte de la política, que tiene la obligación de seguir el gobierno nacional, y que permanentemente, por supuesto, vemos en algunos dirigentes que lo están cumpliendo, aunque otros ya sabemos que lamentablemente lo están sepultando, y la historia también los irá a sepultar a ellos. Elena, hay otro aspecto de estos 25 años de comunicación política que se transformaron con Hugo Chávez por toda su forma de comunicarse con la gente, de hacer pedagogía política. Y es un momento en el que Chávez se mete en las redes sociales, Chávez Candanga, un fenómeno. Yo creo que todos que ya medio usábamos las redes nos sentimos obligados a entrar en esa batalla de los contenidos, de las ideas, cuando Chávez Candanga anunció su presencia en la red social Twitter, ahora X. Exacto, sí. Siempre estaba marcando los hitos, ¿no? Y en ningún momento se quedaba atrás en lo que significa el proceso de la comunicación. Para entenderlo en toda realmente su dimensión. ¿Qué significa informar? ¿Cómo voy a informar? ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cómo me hago entender por toda la gente? Yo tengo que llegar a todos los públicos. Además, Chávez, aun cuando estableció a través del Chávez Candanga, pero en ningún momento dejó de pensar en las paredes, dejó de pensar en lo tradicional, es decir, tomando en cuenta que no a todos los lugares las personas tenían la posibilidad de tener un teléfono. Entonces, eso en ningún momento él lo separaba, sino siempre lo unía. Para él la comunicación significó un todo, y como un todo la asumía y como un todo la trabajaba. Cuando tenía ese contacto directo con las personas para escucharlo, para expresar e intercambiar con él y recibir directamente sus planteamientos, esa era una manera de comunicar que estaba realizando el comandante. Cuando lo hacía a través del aló presidente, cuando lo hacía a través de sus múltiples espacios en los medios impresos, y después por supuesto que se ubicó a través de las plataformas, siempre tuvo esa conexión con el pueblo. Sí, Y el pueblo, pero además una capacidad inmensa de innovar, de adaptarse. ¿Sí? A mí me hubiera encantado ver a Chávez en TikTok, por ejemplo. Yo Sí, creo que hubiera sido un suceso realmente en TikTok, como lo fue en su momento en Twitter. Pues, o sea, yo creo que él abrió un camino allí de compartir contenido muy especial, que además se apegaba a su pedagogía política. No, y además esa habilidad que tenía para manejar el humor cuando era necesario, el humor, ¿no? Y cuando era necesario, pues actuar realmente con la fiereza en el discurso, como realmente la empleaba. Una magia, en magia realmente como líder político, como estadista. Voy a recordarles que estamos conversando con Elena Salcedo, periodista de amplia trayectoria, fundadora del movimiento Periodismo Necesario, y fue presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Elena, también quisiera analizar contigo en estos minutos que nos quedan otro fenómeno que vino apegado también a esa magia de Chávez como comunicador, que fue la polarización en los medios y particularmente entre los periodistas. Yo creo que no hay nadie que no admita que nos hizo mucho daño, lo que nos hace mucho daño todavía, ese tema de la polarización. Porque independientemente de que las periodistas somos también ciudadanos y ciudadanas, tenemos derechos políticos, tenemos derecho a tener nuestras preferencias, también en nuestras animadversiones. Yo creo que el uso de nuestra profesión para apoyar un sector político y atacar a otro ha sido un daño terrible que se le hizo, y un momento, quizás el momento más crítico de esa historia de polarización fue el 2002, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que esa situación se marcó porque anteriormente no estaban, digamos, evidenciados dos modelos de Estado, dos modelos de país. Habían grupos de izquierda, pero digamos que no tenían ese liderazgo como lo tuvo el comandante Hugo Chávez o el MBR, cuya dirección la tenía el comandante Hugo Chávez.
Entonces no lo sentían como realmente, no le temían, las clases poderosas no le temían, los medios de comunicación no le temían. Luego, por supuesto, cuando vieron esa realidad, además que es una realidad que se hizo pueblo, es una realidad que la gente abiertamente hablaba del respaldo al comandante Hugo Chávez, entonces ya sintieron que ahí había un movimiento que se estaba gestando que podía afectarle sus intereses y comenzaron esas corporaciones mediáticas a moldear el discurso siempre de oposición. Y varios periodistas lamentablemente se plegaron en esa orientación, porque bueno, son sus intereses, ellos lo comparten. Lo lamentable es que muchos de ellos también comenzaron a recibir prebendas, es decir, a aceptar ser tarifados para ellos participar en esa política. Ni siquiera lo hacían por conciencia, sino por conciencia netamente monetaria. ¿Cuánto hay para eso? Y por lo tanto, bueno, yo escribo sobre lo que sea. Y comienza entonces esa distorsión del periodismo, cuando se sepulta completamente lo que significa la objetividad, cuando la veracidad de la información comienza a engañarse a la opinión pública, comienzan los medios abiertamente a manipular, que fue una actitud totalmente descarada por parte de algunos medios, que afortunadamente hubo que crear un nuevo sistema de medios de comunicación a través del Estado venezolano. Se crearon los medios alternativos y comunitarios que ejercieron realmente un muro de contención frente a esas corporaciones mediáticas, que se articulaban además con las internacionales, con las de otros países, con el objetivo de atacar a Venezuela, atacar el proceso revolucionario, atacar al comandante Hugo Chávez. Ese era el objetivo fundamental. Y quedó evidentemente marcado, tanto es así que ahora están evidenciados esos periodistas que se plegaron a esa conducta totalmente digamos, contraria a lo que significa el ejercicio ético de la profesión del periodista, sino solamente que vendían su conciencia para ellos satisfacer los intereses de su bolsillo. Elena, ha sido una grata conversación, siempre es un gusto tenerte en nuestro espacio, espero que la próxima vez nos puedas acompañar aquí en el estudio. Por supuesto, con muchísimo gusto, claro que sí. Siempre bienvenido, un gran abrazo. Hasta luego, buen día. Era Elena Salcedo, periodista de amplia trayectoria, fue directora, presidenta de Radio Nacional de Venezuela, fue viceministra de Comunicación, también diplomática, representó a Venezuela en varios países.